Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy, chicos. Mi nombre es Blast. Y en el día de hoy les traigo un nuevo video después de tanto tiempo. Lamento por mi gran inactividad, me gustaría explicarles qué me está pasando, pero mejor dejaré ese tema para un futuro story time. Pues bueno, como vieron en el título del video, se preguntarán lo siguiente: ¿en verdad yo me voy de YouTube? Y voy a responder esa pregunta a este video. Pues bueno, sobre el título de este video, la respuesta que les daré es un no. Yo no me voy de YouTube. Así que antes de que digan algo, sé que se van a preguntar, pero Blast, ¿por qué entonces pones en el título eso cuando dices que no te vas? Pues bueno, verán, durante un tiempo atrás cuando mi canal era pequeño, me sentía desmotivado y algo vacío en hacer esos vídeos para entretenerlos y ver que no pude entretener a nadie. Fue algo vacío para mí, ya que si eres un creador de contenido, entenderán bien que cuando te tomas horas de grabar y luego hacer edición y después de horas de trabajo y esfuerzo, ves que al final tus resultados no brindan frutos y sientes que perdiste y que no valió la pena si no logras cumplir tus objetivos o expectativas o metas. Pues en mi caso, al principio estuve haciendo vídeos para la comunidad inglesa de Sonic y todo iba bien, hasta que el fandom inglés empezó a tener gente con toxicidad que ya se deben de saber cómo es el fandom inglés de Sonic. Pues verán, como yo dije, si eres un veterano de mi canal, pueden ver que mis inicios solía hacer vídeos en inglés y con mi voz. Pero eso paró cuando el fandom inglés me tuvo problemas, porque cuando tú tratas de dar una opinión o tratas de comentar algo o una razón, el fandom puede empezar a enojarse contigo o hasta insultarte, lo peor, o amenazarte y decir cosas que no era ni siquiera querías decir. O algunos acusándote de algo que hasta te ponen presión y te odian, que hasta luego se expande en el fandom latino de Sonic, que te hacen comentarios de odio, amenazas, y hasta las peores cosas. Y eso me pasó mucho. Un ejemplo fue este video, por cuando solo quería demostrar un proyecto personal, todos terminaron odiándome por no compartir el por más, cuando dejé explicado en Discord, y también porque no podía y solo era un experimento personal, o cuando solía subir links de juegos, varios de la comunidad inglesa se quejaban, pero eso sí yo pude entender y es por eso que ya no subo links de descarga y elimina los que me dijeron, ya que mi propósito es mantener una comunidad sana y que todos se sientan cómodos y entretenidos en esta comunidad de Sonic, por eso dejé de hacer eso. Pero ya con todo esto dicho, pues por eso decidí irme al fandom hispano y latino de Sonic, ya que sí, a pesar que aún haya toxicidad, no es tanto o peor como en el fandom inglés, si les digo la verdad. De hecho planeo un storytime cronológico bien largo sobre mis experiencias, pero eso será para un caso especial. Ya que menciono esto porque desde ese entonces empecé a estar con el fandom hispano-latino de Sonic, ya que, a pesar que el fandom es más de que algunos usuarios no se toman en serio las cosas, ojo, dije algunos, hay otros que sí son buenos y valen la pena de conocer y que hacen ver lo bueno de este fandom. Pero, desde que empezó 2024 he notado que mi pasión por hacer vídeos empezó un poco bajo, hasta que a mitades del año he conocido a gente increíble, ya que gracias a ellos fueron quienes me motivaron y me inspiraron en mejorar el contenido de mi canal. Y cuando empecé a dar lo mejor, mire que mi canal empezó a rendir frutos, ya que miré que empecé a tener apoyo y el respeto de ustedes. ¿Y saben algo? Yo hago esto para entretenerlos, pero también para que se sientan tomados en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Se preguntarán, les explicaré. Pues como hablé sobre la toxicidad del fandom, quiero ser uno de los creadores de contenido de Sonic para ustedes, en la cual mi objetivo es solo hacer una comunidad en la cual todos como usuarios deben entender uno al otro, respetar sus gustos uno al otro, pero si no te gusta, solo dejar vivir su vida como la persona desea. Y lo más importante, entender uno al otro, pero también uniéndonos como fanáticos de Sonic. Es por eso que antes mis vídeos no solían estar monetizados, pero después que algunos de ustedes me recomendaron para brindar apoyo a mis proyectos, es ahí que gracias a ustedes pude unirme al programa de partner de YouTube. De hecho, algunos de ustedes me recomendaron hacer las membresías para el canal, y sé que hablé esto en uno de mis vídeos y se preguntarán, ¿por qué la tardanza? Eso se debe porque estuve planeando las insignias, los beneficios y qué contenido exclusivo publicar, para que así lo más importante, elegir el precio más económico y adecuado para ustedes si me quieren apoyar. También lo pueden hacer por mis otras redes abajo en la descripción o en la información del canal, donde están mis enlaces.
Pues bueno, también algo que aclarar, sé que algunos se preguntan por qué hago mi contenido desde el celular en vez de una computadora. Les explico, pues verán, ¿han visto ustedes la mayoría de creadores de contenido de Sonic cómo hacen sus contenidos? Pues la mayoría lo hacen más en una computadora, eso ya es algo repetitivo en mi opinión, pero se respeta. Pero lo que me refiero es que ese contenido es casi igual a varios canales. Por ejemplo, la comunidad inglesa tiene creadores repetitivos como Sonic Destiny, que pone solo gameplays de fangames o juegos de Sonic en Roblox sin una intro, sin comentar, solo un gameplay de fondo de 8 minutos y ya. O también tenemos por ejemplo a Sonic Biglon, Sonic Terminal y Sonic Plasma, que para empezar o antes de decir esto, no estoy diciendo nada malo y tampoco nada en contra de ellos. Solo quiero decir que si ven sus contenidos, podrán ver que sus vídeos son casi lo mismo, gameplays con mods en PC. Sé que a algunos les gusta estos vídeos, pero también pienso que le quita creatividad si hablamos estadísticamente en el fandom creativo en la comunidad inglesa de Sonic. Ya que también un ejemplo es que algunos vídeos no coordinan, no diré el creador de contenido, pero recuerdo que uno subió vídeos de Sonic Generations en PSP, pero en la miniatura mostrando la consola en sí y el juego, pero al abrir el video, es solo el juego con mods y gráficos de PlayStation para así parecer lo que fuera en PSP. O otro que decía Shadow Generations para el Xbox 360, y es solo el juego con el modelo de Shadow en Xbox 360 y los gráficos a Xbox 360. O sea, una modificación y no por como la miniatura. Entendería yo si al menos pusieran en la descripción o comentarios o en el título que es solo un mod o recreación, pero cuando no es así. Yo digo que si es la forma de que así hagan su contenido, entendería. Yo digo esto ya que también tenemos a usuarios hispanohablantes como ejemplo, Sergi, Sawyer Forces, Shadow 8, Sonic, Erizo Azul, Zeilex, Holy Garden, Sonic 512 y entre más muchos. Esos que mencioné tienen un contenido creativo ya que tienen su forma de hacer sus vídeos y tienen estilo, creatividad, sus formas de narrar, editar y sus formas de ser. Entonces, ya aquí, la razón por qué yo hago contenido en celular, es porque también quiero ser único a todos. Como dije, como todos tienen su manera de hacer vídeos, quiero hacer mi manera cómoda y sensata de hacer vídeos para ustedes. También haciendo algo nuevo ya que casi no hay creadores de contenido de Sonic para móviles en esta comunidad. Ya que hay poco pero algunos que siguen haciendo este tipo de contenidos como Felipe Sonic Axe, Blue Viva City, Sonic Central, Sonic Winglu, Sawyer Forces y Erizo Azul. Y algunos que se retiraron tristemente como Nova Star y Sonic Station. Es por eso que yo también decidí hacer contenido desde mi estilo y desde un celular o que lo hagan de su forma o gusto, ya que no hay muchos que hacen eso. Y ya con todo esto dicho, es por eso porque yo hago mi contenido de esta forma. Y ya para continuar, quiero anunciar lo que se viene para 2025. Este fin de mes haremos un giveaway para el canal y todo un resumen de mi canal en 2024. Será mejor que el giveaway de 2023, y también quiero anunciar de dos futuros vídeos, uno de un juego Lost Media y otro que se me ocurrió por los comentarios de este short, y su debate si necesario en los comentarios. Ya que solo publiqué esto como chiste por las estadísticas, pero luego veo que algunos de ustedes empezaron a pelear por varias tonterías y debates innecesarios y ventas de taquillas y varias cosas, me hizo decepcionar con ustedes en debatir sobre películas como si fueran importantes como sus vidas. Perdón que lo diga, pero es que es absurdo debatir, por eso haré un video análisis de las dos películas y hablaré de lo que haremos, y pues bueno, ya por último para terminar, este 4 de enero es mi cumpleaños. Así que, en este día, para celebrar mi cumpleaños, mañana voy a subir mi primer story time y será sobre cómo conocí a Sonic y mis experiencias. Y también, si quieren celebrarlo conmigo, pueden hacerme un dibujo o fanart de mi personaje Joshua el Erizo o Blaster Erizo Diamante como ven en pantalla. Pueden hacerlo Max o mods o renders o fangames de mis personajes si les gustaría. Ya que recuerden, la fecha límite será el 15 de enero y puedes subirlo por mis redes sociales como el servidor de Discord, Instagram, Twitter, Gameholt y aquí en YouTube. Así que hoy, este 4 de enero es mi cumpleaños y mañana le hago especial sobre ello.
Y ya para terminar, como he dicho, este canal ha recibido el apoyo y reconocimiento gracias a ustedes, sus comentarios siempre los suelo leer y siempre ustedes me motivan. Yo no soy un SonyTuber, sino un chico que solo hace contenido por diversión para ustedes y estoy muy feliz que mi meta se está cumpliendo y que pronto lleguemos a 10,000 suscriptores. En verdad. Quiero darles las gracias por el apoyo que me dan, también quiero dar las gracias a NekoDeCat por la cual ella me ayuda con los dibujos y futuro proyectos para este 2025 ya que así aprovecho trabajar en secreto durante esta inactividad. Y eso es todo que quería decir chicos, qué bueno que este 2024 haya acabado y que todos estemos juntos, y quiero desearles un mensaje importante para ustedes, las personas viendo este video. Escúchenme cuidadosamente, estamos comenzando un nuevo año, 2025, y quiero desearles lo mejor, no solo para este año, sino para todos los años que están por venir. Les deseo éxito en cada paso que den, bienestar para ustedes y sus familias, y sobre todo, que cada meta y sueño que tienen en sus corazones se haga realidad. Pero también quiero hablar de algo más profundo, la vida misma. La vida no siempre es fácil. Está llena de altibajos, de retos que a veces parecen imposibles de superar. Habrá momentos oscuros, días en los que sentirán que nada tiene sentido, pero quiero que recuerden algo importante. Esos días malos no son permanentes. Son como tormentas pasajeras, y aunque en el momento puedan parecer interminables, siempre llega la calma después. Esos obstáculos que enfrentamos no están ahí para detenernos. Son pruebas, desafíos que nos ayudan a crecer, a descubrir de qué estamos hechos y a fortalecernos. Nos enseñan lecciones que, aunque difíciles, son necesarias para nuestro desarrollo. Cada reto superado es un recordatorio de nuestra capacidad, de nuestra resiliencia, de nuestra fuerza. Por eso, quiero decirles algo que siempre deben tener presente. Nunca se rindan. No importa cuán complicado, difícil o incluso injusto parezca el camino. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria. Y cada vez que se levanten después de caer, estarán demostrando no solo al mundo, sino a ustedes mismos, lo valientes y capaces que son. Recuerden que la vida no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con la cabeza en alto. Y aunque el camino sea incierto, siempre hay luz al final. Esa luz son sus sueños, sus metas, las personas que aman y todo lo que quieren construir para el futuro. Hoy les digo con toda sinceridad, estoy increíblemente orgulloso de ustedes. Orgulloso de su esfuerzo, de su perseverancia, de cada paso que han dado para avanzar en su vida, aunque nadie más lo haya notado. Ustedes son fuertes, son valiosos, y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Gracias por formar parte de esta comunidad, por ser quienes son y por permitirme ser parte de su día a día. Mi compromiso con ustedes es seguir aquí, motivándolos, acompañándolos y recordándoles que nunca están solos. Así que este 2025, y todos los años que vienen, sigan adelante. Confíen en ustedes mismos. Enfrenten los obstáculos con valentía. Y recuerden que siempre hay un motivo para sonreír, para soñar y para luchar. Ustedes son capaces de lograr todo lo que se propongan, y estoy aquí, siempre apoyándolos. Les deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias por ser parte de esta aventura. Sigamos construyendo juntos un futuro lleno de esperanza y éxitos. Y ya con todo esto dicho, nos veremos en mi cumpleaños, nos vemos chicos. Esperemos llegar a la meta de 10,000 suscriptores y quiero agradecerles por su apoyo. Hasta luego.